Vale, muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan, empezando en este nuevo canal, su canal de amigo público. El día de hoy encantado de tener a una persona, a un youtuber, wikipediólogo, como se denominó alguna vez, Tipito Enojado, una persona defensora de lo que es la libertad y todo su contexto que lleva, que ha sido o que es en estos últimos años un referente para todos los que lo escuchan en Latinoamérica y lo ven a través de sus directos, Tipito. Voy a tratar de llevar la conversación como tú la llevas siempre tus programas, algo de humor, de chanza, eh, para poder hacerlo más dinámico. Y obviamente la pregunta de rigor de siempre, ¿estás a favor del robo? No, claramente no. Pará. ¿Yo soy el que roba o al que le roban? Pará. A ti es el que te roban. No, entonces no, claramente no. No, mentiras, esto como para romper un poco el hielo, tú sabes por qué. ¿Listo? Pero no, hablando un poquito ya más serio, Tipito, eh, ¿te da alguna presión, te sientes presionado o te sientes aún más en libertad de volverte un referente de ese altavoz que se está dando en Latinoamérica sobre la libertad, de lo que es la verdadera libertad, no lo que vivimos nosotros? Pará. Quiero entender la pregunta. Vos me preguntás si me siento. Si me preocupa eso o si siento algún tipo de presión por eso. De presión, de ser un referente, que te tomen como un referente, porque has sido una persona muy sensata en lo que yo escucho, y dejando en claro de que no tenés la respuesta correcta a todo. Das una Y opinión no dentro de todo puedo. lo que Además, no. Y no hay gente que sabe puedes. mucho. No, es que hay gente que sabe mucho más que yo. Correcto, Sería, pero sería- muchas personas, y sobre todo del lado de nuestro continente, toman eso como si a la persona que escuchan fuera el gurú de todo. Entonces, hacia ese lado va mi pregunta. Bueno, a ver, pensémoslo de esta manera. El hecho de ser un referente es una relación unilateral. O sea, podría decir que soy un referente, probablemente lo sea por una cuestión de masividad, pero no tengo actitud de referente. A mí eso particularmente no me importa. Mirá, yo me uso a mí mismo para cosas que me parece que están buenas. Entonces, por ejemplo, yo creo que la mejor forma de tener una democracia descentralizada, representativa, es que en la menor expresión de Estado, que vendría a ser un municipio, una ciudad, una alcaldía, no sé cómo llamar allá, eh, decidan armar su propio partido político, representarse a sí mismos y no depender de un partido político provincial, estatal, nacional. ¿Sí? Bueno, como yo creo eso, cuando voy a dar charlas o hago apariciones en público, aprovecho que la gente me fue a ver para decirles, bueno, a ver, seamos honestos, ¿por qué vamos a las marchas? Porque esto es una cosa, voy a tocar varios temas interesantes, pero para llegar a la conclusión. ¿Por qué vamos a las marchas? ¿Porque queremos que cambie algo? Porque hacemos catarsis, muy probablemente. Es más, capaz que porque queremos sentirnos que cambiamos algo sin hacer nada. La marcha para mí es una de las acciones inevitables más irresponsables que hay. Vos fíjate que en la mayoría de las marchas, para sumarle algo de épico, se hacen al lado de alguna especie de monumento o algo patriótico, porque entonces vos te sentís parte del monumento y del prócer que está ahí, y sos un patriota, y después lo mirás al lado, y el al lado te mira a vos, y hacen todos. Y después si ves en la tele la marcha, si fue poca gente, pero vos te sentiste que vos fuiste parte del cambio y el resto no. Y si fue mucha gente, te sentís parte de algo más grande. Al final de cuentas es una paja de ego. ¿Sí? Entonces, cuando yo aprovecho y los tengo todos ahí que vienen a verme, digo, bueno, mirá a la izquierda, mirá a la derecha y aprovechen a hacer lo que no se hace en las marchas. Agregarlo al lado de WhatsApp. Armate un grupo de WhatsApp y represéntense ustedes. Si ustedes saben que dentro de todo, ¿sí? Porque algún infiltrado siempre puede haber, pero dentro de todo, acá van a encontrar aliados. Aprovechen los pocos espacios que se dan para encontrar aliados. Aprovechen los filtros naturales. Esto es un filtro natural. Y después me van a pedir a mí, no, tipito, viraliza esto, viraliza lo otro, viraliza. Y yo digo, flaco, yo no soy responsable de tu vida. Y es más, si vos vivís en un pueblo, es muy probable que vos conozcas, suena feo, pero cómo hacer más daño viralizando algo que yo. Entonces, por ahí, si me considero referente o no, puede ser, lo uso a propósito, o sea, me uso a mí mismo como imagen. Ahora,
yo no hablo como referente, no espero ser referente de nadie, no es mi interés ser referente, me interesa que mis videos se entiendan, por eso en las miniaturas aparezco menos yo y aparece más el tema, porque me interesa el tema, yo soy un móvil del tema, del mensaje y ya está. Mi único trabajo es que ese mensaje llegue y para que llegue tiene que ser divertido, estar bien explicado, entretenido, porque de lo contrario cambio el canal, digamos, por decirlo de una manera. Entonces, ya está. Yo no sé si técnicamente lo soy, pero tampoco vivo la vida del referente. Por ejemplo, las ferias del libro fueron todos los referentes. En tales escenas, ¿me entendés? Invitan a todos los referentes. Yo soy medio ignorado en general, pero la verdad que no me jode, no me jode porque no lo hago por esto, no llevo esa vida, me recontrachupo un huevo. Lo que sí me interesa es que los videos se vean, eso me interesa muchísimo, eso Y es que prioridad que el número uno. mensaje cale, es lo más Exacto. importante, que es lo que exactamente, y eso sí Si no, claro, si no, es de no lo estoy reconocerte a ti haciendo. que tu mensaje cala y no solamente que trasciende tu país que es en este momento es una complejidad que cada día que yo leo, escucho algo, porque algo, y siempre lo estoy diciendo en mis videos y en mis participaciones con amigos, mis referentes son Argentina y España. Para mí, Venezuela es una cosa totalmente aparte y eso que es vecino nuestro como Colombia, Me pero parece tiene que otras Venezuela particularidades. para mí murió demasiado. A ver, murió en una época donde Internet todavía no era una Uh -huh, herramienta de resistencia tan exacto. fuerte y murió sin poder generar sus propios anticuerpos. Murió antes. Murió mucho antes, correcto, totalmente. Y es una de las cosas que por lo menos se le critica a la política colombiana de seguir haciéndole eco a Venezuela. Cuando en el mundo hay otras cosas que están pasando. El caso Argentina es muy, muy bueno analizarlo en el contexto de Latinoamérica y las cosas que pasan con el actual gobierno de España, ¿ya? Porque la cercenación de derechos es bastante brutal. Veía tu video que sacaste el día de ayer sobre el tema de los alquileres. Es una cosa totalmente desastrosa. Entonces, hacia ese punto debemos ir. Lo que tú dices es bastante importante y también quiero hacerlo, ser como ese altavoz entre mi grupo y empezar a generar esa expectativa. Tocabas algo importante ahorita cuando hablabas, por lo menos, el tema de de las manifestaciones. Tú hiciste un excelente video el año pasado con el tema de Colombia, las manifestaciones. Eh, Muy bueno, te lo digo, en un 95%. Tienes dos cositas que Sí, de había pronto un no par de están. errores que después me corrigieron un par de historiadores que me Exacto, contactaron. pero de resto lo haces bien y esa misma posición que tengo yo y que yo le digo a la gente cuando me viene a hablar de izquierda y derecha. Le digo, en este país no hay ni una izquierda ni una derecha. En este país hay una izquierda y Es un que es centro en la un. izquierda. Es una Pero cosa además, totalmente ridícula. sacando eso, y si hubiese una derecha, la derecha es la solución. Tampoco. Más allá de eso, porque al final de cuentas es una banderita. Ah, mirá, yo tengo el mismo color que vos. Ah, entonces seguramente sos un capo. Y no, capaz que no, ¿viste? ¿Qué es lo que me asegura? A ver, populismo de derecha existe. ¿Existe colectivismo de derecha? Existe. ¿Existe totalitarismo de derecha? Puf, que no va a existir el totalitarismo de derecha. O sea, ¿qué garantía de qué es? El yacimiento de Entonces, esa la parte. realidad, la gente cree que la solución a la izquierda es la derecha y es un juego tonto. Es más, te digo, hay países que han tomado medidas muy liberales y han cambiado muy fuerte su rumbo con partidos de izquierda. Porque hasta cierto punto, fíjate que hay un montón de. Yo soy liberal, ¿no es cierto? En un montón de cosas coincidimos en un montón con un montón de gente. Esta boludez de la liberación del género y sexual y todo lo demás. Si no implicaría el Estado y no implicaría intervención de otro, es un pensamiento puramente liberal. Cada uno es libre de hacer de su culo un jardín. ¿Cuál es o sea, Uh, qué tiene impactante esa verdad? El problema es que piden cuotas, el problema es que piden subsidios, el problema es que piden un montón de otras cosas. Pero si no intervinieran en la vida ajena, todo bien. Entonces, no tiene nada que ver la izquierda y la derecha. Es un error en el cual caemos seguido. Ahora, el tema de las marchas. El tema de las marchas es que
El tamaño perdón, vos sabés que yo soy incorrecto. El tamaño del pene de la gente se mide en la cantidad de convocatoria que tiene una marcha. Y es estúpido pensar eso. Pero es completamente estúpido. Vos tenés gente que tiene profesionalizada la marcha. Entonces tenés literal gente que le pagan para ir a marchar. Entonces la Cuando marcha hay, autoconvocada, la natural, nunca va a ganarle a eso. y cuando hay intermediando los colectivos y los sindicatos es peor, O sea porque que no hay es algo una que... representación de la comunidad, sino que es una No, representación de ese colectivo. si no fuera porque la pobreza tiene tanto problema de acceso, no sé si de acceso a Internet, porque ya lo tiene, pero de interés por la política, yo diría que hay que medir todo con Internet. Sobre todo porque Internet tiene algo muy justo. Porque vos podés pagar para tener bots, vos podés pagar para tener usuarios falsos. Acá le dicen trolls. No está bien usar la definición, eso fue boomers metiéndose en el mundo de Internet y Acá transfiriendo también. la palabra. Pero bueno, acá le dicen trolls. Y porque trolls no son, el troll no tiene un fin Uh comercial, el -uh. troll lo hace por diversión, estos son empleados. Sí, Bueno, exacto. son operadores en realidad. Pueden pagar todo eso, pero la realidad es que no existe la cantidad necesaria de dinero en el mundo como para poder igualar en Internet. En la calle sí, porque en la calle con una marcha de 40.000 personas parece una locura, pero en Internet no. Internet es distinto, es más difícil, porque además tiene medidas de seguridad la mayoría de las redes para detectar un usuario falso. Entonces, hay muchas formas, incluso si vos pones un montón de dinero para dar un mensaje, el mensaje te aparece arriba como anuncio. Te lo dice, están pagando por Está. esto. Entonces, Internet es difícil, yo lo miraría más por Internet. En Internet, la verdad que, por lo menos en Argentina, no gana el peronismo, el kirchnerismo, el socialismo, gana el liberalismo en Internet. Que tampoco quiero ponerlo como liberalismo porque no es una cuestión de bandera, gana el sentido común. Yo sé que es forro llevarme la bandera del sentido común, ¿no? Le acabo de decir que el liberalismo es el sentido común. Pero si yo te digo, che, vamos a hacer más barata a ver, quiero menos corrupción en el Estado. Bueno, ¿qué tengo? 3 células cancerígenas. Perfecto, removamos 2. Eso es tanto liberalismo como sentido común. Es correcto, no es que desde la apreciación personal el sentido común aplica y es algo que yo le charlando en la anterior elección presidencial, que como sabes y tú lo has comentado, tenemos una muy pronto, que es un desastre porque ninguno de los candidatos es serio en las propuestas, lo más desastroso que yo he podido ver en los últimos 20 años que ha pasado. Le decía, mira, es que primero tú no puedes escoger o no te puedes ir por un candidato desde su posición ideológica, porque al final la posición ideológica a ti no te da nada. A ti te da lo que él manifiesta en su proyecto de país que te beneficia a ti. Y tú decides si acoges o no acoges. Y no siempre vas a tener el 100%. Olvídate, si usted espera que un candidato tenga el 100%, el candidato es usted. Totalmente. Entonces, aprender también a elegir en esa caja de resonancia es complejo. Y me imagino que lo mismo pasará en Argentina. Y a ver, había uno de lo había visto, lo había puesto bien Adria de Libertad lo que surja en mi último video, que es la simetría de información. Correcto. Entonces, existe. Sí, nadie está negando que no existe la simetría de información. Pero en el Estado es peor. Porque en el mercado es un poco más justo. Yo compro este par de anteojos, me hacen mal. Y bueno, y capaz que tengo espacios donde compartir mi opinión. Espacios formalizados como, por ejemplo, la review de los anteojos. ¿Sí? Entonces, hay lugares donde puedo expresar mi opinión y eso hace que el que hace ese producto a la larga termine o cambiando la forma que lo hace o no haciéndolo más. O por lo menos le da una señal de mercado a la competencia donde está fallando para ganar. Bárbaro. En la política no es tan así. En la política no es tan sencillo. Eh, Porque de última, como te digo, yo puedo tener una opinión semi-instruida sobre esto como usuario, pero como ciudadano no voy a tener una opinión semi-instruida de los políticos. Mirá el caso de Venezuela. Eh, Chávez era bueno, Maduro es bueno, Chávez era malo. Entonces, no, como Chávez es malo, que venga Guaidó, como Maduro es bueno, que venga Guaidó, vuelvo a revisar las medidas de Guaidó y todo se va a la mierda.
lo terminan haciendo personalismos porque no conocen no conocen los métodos para que su país mejore. Y ojo, no me refiero a simplemente dejar de emitir. Esa es la respuesta fácil. Porque ahí hay dos niveles de la torta, digamos. El primer nivel es no conocen nada. O sea, ni siquiera saben que hay que dejar de emitir porque si no hay inflación. O sea, ni la primera capa, o pedir préstamo, o comerse las arcas de un país. Nada, ni la primera capa. La segunda capa es mucho más difícil. La segunda capa está entre las personas que ya están instruidas, las personas que, instruidas muy así entre comillas, que dicen sí hay que dejar de imprimir. Y vos decís, bárbaro, ¿qué políticas públicas son beneficiosas al mercado? Bajar los impuestos. No, está bien, te entiendo. Bárbaro, vos entendés que si bajo el impuesto tengo que bajar también el gasto público, porque en realidad los impuestos son una consecuencia del gasto público. Pero más allá de eso, ¿qué políticas públicas se pueden tomar para beneficiar, ¿sí?, a los, por ejemplo, yo que sé, comerciantes? Los impuestos, no, está bien, pero tenés, por ejemplo, habilitación de locales, declaración jurada para poder empezar a ejercer, entonces vos no tenés que esperar a que venga un inspector del Estado, sino que vos haces una declaración jurada diciendo yo voy a cumplir con todo, listo, bárbaro, entonces vos ya podés empezar un mes antes tu actividad económica y eso acelera todo, porque obviamente mientras menos tiempo de creación de una empresa, mejor es. Hay un montón de cosas que se pueden pensar. Entonces hay distintos niveles de responsabilidad como ciudadano y fallamos en todos. Esa es la triste realidad. Y si fallamos en eso, pero claro que vamos a votar a cualquiera. ¿Cómo no vamos a votar a cualquiera? El primero que venga y diga, yo, si me votan, escúchame, si me votan por esa cero, dijo Macri. ¿Cómo, capo? Yo no tengo ningún problema, me encanta tu eslogan. Pero en algún momento tenés que empezar a explicar cómo. Y la verdad es que la gente no lo exige. Y como no lo exige, no tienen que hacerlo. Y van a seguir votando personalismo. No estoy diciendo nada nuevo igual. No, 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 no es nada nuevo y lo que dices es verdad. Además, con un tema muy arraigado y es de que los funcionarios o las personas electas en votación popular, una vez electos, asumen la posición de semidios, donde ellos no tienen esa obligación de responderle al pueblo, sino que por el contrario, cualquier cuestionamiento es un irrespeto hacia ellos. Sí, pero nosotros los cuestionamos por las cosas que no los obligamos a hacer. O Eh, sea, a punto. mí me divierte eso porque es como decir, vos te sentás con la feminista y decís, pero nunca admitís, por ejemplo, que por ejemplo, los infanticidios son de mano de mujer y no de mano de hombre. Y la feminista, si fuera completamente honesta, te va a decir, y no lo admito porque no me conviene, estúpido. ¿Por qué en un debate yo diría mi punto débil? No tiene ningún sentido. Bueno, nosotros le exigimos a ellos, por ejemplo, que hagan debates presidenciales, no les exigimos que tengan que hacer una rueda de prensa cada cierta cantidad de tiempo, eso no se lo exigimos. Entonces, como no lo exigimos, algo pasó curioso en Argentina hace unos años. Se instaló el debate presidencial. Y la verdad, desde que se instaló, se empezó a instalar en todo, diputados, y la verdad, yo tengo que admitir que ha mejorado un poco porque ahora la oposición te marca el error en máximo rating. Ha mejorado un poco. ¿Y la estupidez que era? Una boludez. Cosa de poder echárselo en cara, ¿no? Decir, mirá, vos dijiste esto. Aquí existe ese tipo de rendición de cuentas a todo nivel, desde en los municipios, lo que son los alcaldes y concejales y demás, pero han asumido la estrategia del esconderse, ¿no? Entonces, decir qué día lo van a hacer, pero con la mínima difusión para que no se le vaya a cuestionar. Bueno, ahí está el trabajo de nosotros. Ahí está el trabajo de la ciudadanía y algo que le preguntaba a un profesor español y le decía, y que básicamente se traduce en todo, es que nosotros como ciudadanos del común en Latinoamérica estamos o nos acostumbramos a esperar que ese prócer, ese caudillo que siempre elegimos sea nuestro salvador y que tenga la solución a todo y nosotros no participar. Y ese es el Hay gran error. una de cal y una de arena. Vamos por parte. Primero, quiero responderte sobre nuestra responsabilidad como ciudadanos. Nuestra responsabilidad como ciudadanos, por ejemplo, es esta. Este es mi sueño del mundo. Suena terrible. Mi sueño del mundo suena terrible. Quiero que todos tengan terror de hablar.
Porque sí suena terrible. Sí. Que crean de que estoy mirando. Entonces, cuando dicen algo delante de un micrófono, piensen 75 veces las cosas antes de decirlas. Y para generar ese terror, tengo que agarrar a aleatorios, o sea, al intendente de cualquier lado, al alcalde de cualquier lado, cuando dijo algo y pum, ponerlo de repente adelante de 170.000 visualizaciones. Mirá lo que dijo este tipo. Qué impresionante, ¿no? Nadie estaba mirando y él pensó que nadie estaba mirando. Porque así hay que infiltrarse en sus charlas, hay que infiltrarse en sus Zooms, hay que infiltrarse en todos lados, en sus meetups, en absolutamente todos lados. Poner el celular a grabar, lo que vos quieras. Todo esto es un esfuerzo colectivo. Claro. Entonces, en ese momento, cuando vos rompes el teléfono que usan eso para no solamente para, cuando se esconden, sino también en sus lugares más privados, donde creen que están en su espacio seguro. Cuando vos empezás a romper eso, empieza a cambiar la balanza un montón. Entonces, sí podemos hacer cosas. Y después respecto a lo de los personalismos, hay una realidad también, que es que yo esto ya lo vengo diciendo hace un tiempito, pero yo no puedo agarrar a la idea que tenga yo y decirle, andá idea, andá, salvanos. La realidad es que las ideas son, nada, las llevan adelante personas y esas ideas llegan mejor si aquellos que las llevan adelante saben explicarlas y tienen el carisma necesario como para poder mantener la atención del público mientras lo explican. Y entonces sí, sí necesitas de personas. Definitivamente, de hecho la mayoría de los cambios fueron en manos de personas. Por supuesto que usando ideas. Entonces todos los roles son importantes y por esto es una cosa que a mí me cuesta hacerle entender a la gente. Es importante el rol del académico. El académico no debe envidiar al influencer. El influencer es un experto en audiencia, ¿sí? El académico es un experto en teoría. Entonces, cuando el influencer se equivoca, es el trabajo del académico, si están en el mismo lado, ¿no? Por supuesto, contactarlo bien y decirle, hey, fíjate que va por acá. Y se van a sorprender de cómo muchos influencers les dan el crédito y crecen ellos también, porque crecieron de la mejor forma. No lo otro, que es el micropene académico. No, porque fíjate que con mi contertulio me acaba de decir que esto es. ¿De qué carajo me hablas? ¿Por qué usas palabras difíciles si sabes que... A ver, por favor. Entonces, al final de cuentas, termina siendo la revolución del yo en vez de lo que queremos nosotros. Eso es un poco complicado, que también me voy a olvidar un poco del tema, pero me pasa mucho que yo encuentro mucha gente que se preocupa más porque esto siga funcionando, ¿sí? Su plataforma siga funcionando y no saben lo que quieren. Y hasta incluso capaz que les interesa ser más famosos que sobre el tema que hablan, pero les interesa más esto. Entonces, como les interesa más esto, se empiezan a volver enemigos de los que intentan hacer el cambio. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno se mete en política, de repente el que no se metió en política, ¿qué entra? Entra en un jaque donde vos decís, vos porque no te metés porque sos un cagón y un puto. Y, y entonces yo he visto cómo los que eran los que difundían las ideas después se meten en contra de los que están intentando hacer un cambio a nivel práctico, ¿sí? Ayer estaba con un filósofo que lo explicaba muy bien. Decía, nosotros tenemos que tener, nuestro mensaje es lo líquido, lo sólido es lo que hacemos, ya sea ser un padre, un hermano, un tío, o lo que sea, nuestro sólido, o incluso un candidato. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué nos quedamos siempre líquidos? Entonces, hay una cosa de autopreservación, de decir, no, mejor voy a bardear y voy a atacar al que se metió en política para de alguna manera salvatar mi imagen. No, ¿qué hace? ¿No querías algo? Entonces, ¿qué era lo que querías? A vos te querías. Esa era la Claro. respuesta. Y te Ya. vino bien hablar del tema y ser la contra de. Pero bueno, todo esto nace, o diríamos, para mí la mejor forma de que alguien pueda comunicar esto es si se vuelve un esclavo de la verdad, entendiendo la verdad por el mejor resultado lógico. Entonces, no existe, no, por la duda no me salto un filósofo así, pero la verdad no existe. Pero tu mejor esfuerzo lógico es tu verdad, ¿sí? Bueno, eso va a mutar con el tiempo, definitivamente. A mí me pasó en el primer video hasta el último video. Me pasó, muta con el tiempo. Bueno, tener la honestidad intelectual para ponerte debajo de eso.
No mientas sobre lo que no digas lo que no crees. Si realmente llegaste a una nueva conclusión, bueno, ya estás en la nueva verdad, ¿qué vas a hacer? No estás por arriba de la verdad. Eso es Exacto, la verdad. y es lo que tocábamos al comienzo, que no tenemos o no vamos a hacer la última palabra en todo. Todo va a mutar. Exacto. ¿Listo? Acabas de tocar ahí en lo que venías recopilando un tema y es una pregunta que tenía obligada y es, en lo que se ve en el medio es muy criticado de que alguien que se denomina liberal asuma una posición de entrar a la política. Se vivió Ujú. ahorita en Argentina, caso Milei y otras personas que venían ahí, eh, considerando, no debe dar miedo entrar al liberalismo en la política. Si no, ¿cuál es la solución? Pues, no, no, A no, ver, no, no. desde la persona, o sea, hablando de eso, no nos debe dar ese miedo de asumir esa posición, porque de todas maneras, si no la asume alguien, ¿qué es lo que tú dices? La responsabilidad de tratar de hacer ese cambio, nos vamos a quedar en la misma, dando Ya, alguien va pensamientos a tomar. circulares. A ver, alguien va a tomar las decisiones. ¿Mm? ¿Sí? Si vos no te involucrás, cedes. Exacto. Así que está todo bien. Eh, si quieren seguir cediendo, yo no tengo ningún problema. Si creen que con la constante difusión de una idea, entonces la política va a cambiar, ¿saben qué? Tienen razón, pero ese proceso no es incompatible a alguien intentando cambiarlo ahora. Ambas cosas pueden coexistir, pero es lo que te decía en un principio. Ujú. Si yo vendo que el cambio importante es el cultural y alguien quiere hacer un cambio político, entonces es enemigo de lo que venía diciendo. Entonces tengo que atacar al que hace el cambio político. ¿Pero por qué? No porque yo quiera un mejor país. Es una cuestión de autopreservación. Nada más. Yo no puedo evitar verlo de otra manera. Lo siento por aquellos que son antipolítica y todo lo demás, pero, chacho, a ver, entiendo, la política representa, lo dijo bien Milton Friedman. Cuando le preguntaron, che, ¿y usted cree que esto va a cambiar cuando cambien los políticos? Y Milton Friedman le dijo, ¿por qué tienen que cambiar los políticos? Los políticos son representativos. Si todo el mundo piensa mañana que ser liberal es la mejor opción, los políticos van a ser liberales. Y se nota ahora. Todos los políticos argentinos tienen el discurso de Javier Milei, es divertidísimo. Divertido. No, en serio, Sí, es sí, no, es que entretenido. yo los he escuchado, por eso te Cristina digo. salió a decir que el mejor sistema era el capitalismo. Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, para ella sí, ¿no? Sí, Pero, obvio. pero a nivel personal seguro. Pero, a ver, y es cierto, o sea, es cierto que yo voy cambiando la hegemonía de la política va a ser representativa. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo te digo que se puede hacer la batalla cultural estando dentro del sistema? ¿Qué pasa si yo te digo que como diputado, esto yo lo dije mil veces, pero mil veces, hay un video de Brasil de un diputado que está dando un discurso y le grita a sindicalistas, se van a acabar sus privilegios, porque yo voy por sus privilegios, y los sindicalistas vienen y se empiezan a pegar con el diputado. Y yo digo, este video es lo mejor que vi en mi vida, sacando de que si se pegan o no, es porque marca exactamente dónde está la grieta. Pero perfecto, es ahí donde yo tengo que marcar la línea. Entonces necesito a alguien en diputado puteando o peleándose con el resto o teniendo la idea en la representación dentro del Estado. Lo necesito, es muy bueno eso, es excelente. Entonces, el cambio político también es cambio cultural. Por lo tanto, una cosa no es incompatible con la otra. Pero de vuelta, acordate lo que es la preservación. Si yo vendía todo el tiempo que el Estado no puede cambiar con cambios políticos, solamente puede cambiar cambiando la hegemonía y la liberación del ser y todo lo demás, y de repente cuando alguien aparece y cambia algunas cosas, por lo menos en cambio de la hegemonía, y me equivoqué. Así que me quedan dos opciones cuando me equivoco. O decir que el resto está equivocado o admitir la equivocación. Admitir la equivocación requiere que estés por debajo de la verdad. Y a la gente no le gusta estar por debajo de la verdad. Grado de humildad. Dame un segundito. Ahora sí, me acabaron de prender algo aquí al lado. No sé si lo escuchas. No se escucha nada. Ah, Sí, listo. Bueno, entonces sí, requiere un grado. sí funciona el supresor de ruido. Sí, sí, sí. Sí, requiere un grado de humildad, por supuesto, pero es que yo no entiendo cómo mierda. O sea,
En el ejercicio de leer ya hay humildad. Pero es que, y es Entonces, algo que por lo menos yo he sido docente universitario y, y un día dije, la verdad, no, esto no es para mí porque la juventud perdió eso, ese grado de leer para poder entender muchas cosas y no, hacerse no, un está bien. imaginario, A ver, pero es muy complejo. leer está buenísimo, pero también creo que hay muy buenos videos, muy buenos Ah, documentales, muy sí, buenas películas. Eh, Obviamente que no te eximen de leer, por supuesto, lamentablemente. Yo allá preferiría vamos, ver. yo no estoy en contra de lo que acabas de decir, hay muchos videos y hay gente que te da unos referentes y te anima a ir a investigar más, pero lo que pasa es que Sí, esos muchachos son inmediatistas y se quedan con lo que escuchan, no trascienden de ese punto y ahí sí considero yo que es un error pues en este sistema. yo te pregunto, sacando las diferencias entre el joven de ahora y el joven de antes, que hay unas grandes diferencias, que si querés las podemos charlar, pero Eh, ¿te parece que los podemos culpar a los jóvenes de ser jóvenes o tenemos que culpar a la sociedad de creer que el joven tiene la respuesta a los problemas que tenemos? No, la segunda es un concepto equivocado, porque primero tiene que haber una estructuración del ser para poder llegar a eso que acabas de decir. ¿Ya? Entonces, yo creo que le exigimos respuestas Ajá, a, correcto. o o escuchamos una pibita, una niña de 20, 19, diciendo, ¿por qué nos oprimen? Y fíjate que el techo de cristal, y vos decís, ¿me mostrás tu currículum? Sí, toma. No tenés experiencia en nada. ¿De qué techo de cristal me hablas? Ni siquiera viste el piso, boluda. O sea, te quedaste en el piso de plástico, me está hablando del techo de cristal. Entonces, hay una realidad de que hoy está, no por estúpidos, ¿no? O sea, no son ningunos estúpidos políticos. Escuchan a los jóvenes porque saben que es muy fácil, pero muy, muy, muy fácil, decirle a alguien que está solucionando el mundo, a alguien que no ve las soluciones porque no está involucrado en el mundo per se. Entonces, una persona que no trabaja o vive de los padres, claramente no va a entender la carga impositiva. Entonces, es una persona que es muy sencillo que pida más Estado. Recién a los 30 y pico te das cuenta qué son los impuestos y por qué duelen. Antes no te das cuenta de eso, vamos a ser sinceros. Entonces, eso tenés tema uno, tema dos, personas que todavía no han formado pareja, no han entendido la importancia de la relación humana, no han entendido la soledad como tal, descartan fácilmente cualquier contacto humano. Entonces, creen que una sociedad puede funcionar si vos estás absolutamente solo y que vas a ser feliz así y ya está porque vos sos la posta. Y eso es lo que piensa un chico de 20 años. Y de vuelta, la mayoría de las políticas que tenemos están orientadas a ellos, porque la idea es seguir bajando la edad del voto para poder seguir ganando con votantes que, sin ofender, o son brutos o simplemente son jóvenes. Porque como bien dijiste vos, hay lecciones de vida que se aprenden con la edad. Se aprenden con la edad totalmente, totalmente. Ahí Es es así. lo que íbamos, entonces, para resumir, ¿estás de acuerdo de que el liberal tiene que hacer partícipe del ámbito político? Sí, sí. Listo. Empecé diciendo que tienen que armar sus propios Exacto. partidos a nivel Ujú. municipal, o sea, Hay sí. algo, hay algo dentro de lo que tú manejas y lo que yo te estaba preguntando de los referentes cuando se toman partido. Y te escuchaba una vez hablar una cosa muy puntual de Agustín Laje. Tú decías en uno, no recuerdo si era en un directo o en un video que hacías, donde le decías que su postura intelectual de lo que él manifiesta es muy correcta, es coherente, pero que tenía que bajar un poquito al lodo, decías tú, al Pero lo barro. hizo, pero lo hizo, lo Lo hizo, lo hizo. hizo, lo Lo hizo, hizo, lo hizo. Su canal de YouTube, pero fíjate que lo hizo, lo, responde a feministas, lo y hizo. lo ha hecho muy bien, Sí, considero yo, y, porque y para mí todavía tiene que bajar todavía, más. todavía Yo, tiene que yo bajar lo, más y para allá iba mi pregunta, lo acabas de decir, en el sentido de que creo que le falta profundizar cuando habla de derechas en un referente, porque es que ya lo he visto que se ha equivocado y sobre todo en Colombia con ciertos personajes que ha referenciado. y Caso, yo te soy sincero en esta, te soy sincero, y dime. me pasó a mí también, lo que dijiste en un principio. Eh, es muy difícil la realidad de otro país. En Esa, esto, yo tengo que admitir que Internet es generoso. ¿Qué significa?
que muchas veces yo me he equivocado en videos y la gente ha sido muy copada en remarcarme la forma en la que marca el error. Porque hay una especie de entendimiento de que esto se hace a pulmón, ¿sí? Ujú. Yo no tengo un ejército de gente trayéndome información. Esto está agarrado con un caño, no hay una persona sosteniendo la cámara, ni diciéndome toma 5, esto que está acá es para escucharte a vos, no al estudio. Entonces, la gente entiende de que esto se hace con un esfuerzo real, unipersonal, como mucho después tendrás colaboradores. Yo al día de hoy tengo 4 personas que dentro de todo me ayudan. A ver, no, sí, 2 son admins directamente de mis canales, digamos, son administradores, y uno es el editor y después hay una chica que me junta las noticias. Y bueno, hay un ilustrador también, pero ya eso ya no, sus roles son, existen, pero son menos activos. O bueno, si querés más intermitente. Entonces, nada, termina ayudándote la gente. Y lo hace de onda, ojo, lo hace de onda. No te cobran. Obviamente que algunos le tienen que empezar a pagar porque llega un punto donde tiene sentido, ¿no? Pero igual, sigue siendo un esfuerzo de muy poca gente. Sí, Muy poca gente. Entonces, Internet sabe perdonar. Y en el caso de Agustín se ha equivocado en algunos referentes, y yo lo entiendo, ¿viste? No es fácil. Ayer estaba hablando justamente con un chico de Colombia, eh, pidiéndole que me mande, porque voy a hacer un análisis de las medidas de Petro, lo voy a tirar 2 días antes de la elección, así, para prender un poco fuego a la cuestión. Y, y nada, y tenía que tener el archivo que va, porque esto es una tontería, pero si vos me pedías a mí las propuestas políticas de Alberto Fernández, yo sé qué PDF mandarte. Pero no por una cuestión de sesgo político, sino porque es el oficial de lo él, lo que oficial. él dijo, claro. Y si yo estoy en otro país, no sé. Eso. De pronto lo tengo, mira, en ese punto hay algo y es lo que tú acabas de decir de ese complemento que tiene el académico. De pronto yo en ese sentido tengo un poco más de facilidad porque yo vengo de la academia, tengo 22 años en la academia. Entonces, referenciar ese tipo de cosas para mí es mucho más fácil, pero no tengo el dinamismo ni tengo la capacidad que tienes tú o la elocuencia para generar el video. Entonces, ese es el complemento al que tú te refieres. Es importante tenerlo siempre. Y que algo que sí he visto desde lo que se plantea y con las personas que colindan o que son, ven con buenos ojos la derecha, así no estén sumergidas en eso, desde que tienen la manera de hacer la corrección de forma educada. Sí, Diferencia de lo que me he encontrado con ciertas personas que por lo menos acá trascienden hacia los lados progresistas, que es lo que está de moda en este momento, que tienen una manera prácticamente patania tarbana de querer corregir lo que en teoría ellos manifiestan como la verdad absoluta. Entonces es difícil esa parte hacia el otro lado, considero yo. No sé qué visión tienes en ese sentido. a ver, te voy a decir algo que nada que ver, no te voy a responder la pregunta, pero no la entendí del todo, pero no entendía a qué quería llegar. No, Pero no, sí, no, al punto de que encontramos nosotros del lado de las personas que manejan lo que llamamos el sentido común en la forma de hacerte una corrección o de aportarte al trabajo que tú haces, pero que cuando se va a la parte del contrario no se tiene esa facilidad de llegar a ese tipo de acuerdos, de llegar a asumir ese error. yo creo que siempre queremos pensar que nuestro lado es mejor. Exacto. O sea, eso es una realidad. Creo que siempre queremos pensar eso. Y más allá de la forma en la que piensen, son personas. Y ahí es donde pesa otra cuestión. En el caso de Agustín, sí, Agustín tiene mucha honestidad intelectual. Entonces, si se equivoca, suele decir que me equivoqué, o de última, mañana salirte con un nuevo argumento que lo construyó diciéndote, miren, yo fui por este camino. Pero hay un montón que no. Hay un Pero montón mira que. que me acabas de hacer caer en cuenta algo con lo que acabas de decir y que yo no lo había visto desde ese punto y es que puede pecar por el exceso de honestidad Ah, intelectual que sí, sí, tiene. sí, sí, sí. No, yo Sí, no lo tal había cual. pensado de esa manera y tienes razón, lo puedes hacer. Sí, Porque, pero, pero para mí está lo estratégico. ¿Sí? Te digo una forma. El otro día había retuiteado yo un tweet que era falso.
donde un chico supuestamente ponía una foto de una chica y, y esa chica decía, me encanta, me gusta, si alguien tiene el nombre, por favor dígame, y al final era una rapera conocida cuando era chica la foto. Era un chiste y yo pensé que era un enfermito diciendo, bueno, a ver, es cierto que el feminismo está loco, pero estas cosas también son de enfermos, no las festejemos, no somos pelotudos. Y me saltaron todo el cuello de decir, no, esto era que repisaste el palito, tipito, que tal. Entonces yo hice esto. Saqué captura del tweet, borré el tweet para que deje de haber confusiones y tuiteé mi captura del tweet diciendo, soy un pelotudo, caí, chicos, esto era falso por las dudas. No hay ninguna necesidad de hacer eso. Voy a borrar el tweet y listo. Pero para mí me parece que esos objetos se aprecian. Yo quiero creer que estas cosas no se pierden. Te doy otro ejemplo. La mayoría de mis videos, a ver, los videos de mi canal los edito yo. Los videos de mis otros canales los edita un editor. O sea, el canal principal lo edito yo y el podcast enojado lo edita un editor, que es el Alien Pito, el programa se llama así, y podcast Que enojado. lo sigo. Sí, sí. Y, y donde edito yo, hay partes donde tengo que hacer la nobleza obliga. La persona dijo tal cosa y no la puedo sacar de contexto. Y me encantaría sacarla de contexto, porque me encantaría, la verdad. Sería muy fácil. Entonces, como es el estilo de mi canal, la saco de contexto y automáticamente después digo, pero la saqué de contexto. En realidad lo que dijo fue esto. O sea, la saqué por los jajas. Nos reímos todos, la pasamos bien, vamos a la verdad. Ahora, ¿cómo refutamos lo que acaba de decir? Porque la realidad es que, ¿qué gano mintiendo? Es- Mira, incluso hasta yo creo que no solamente la honestidad intelectual se aprecia, sino que a la larga se descubre. Pero esto es fe mía, no tengo tanta evidencia al respecto. Entonces, a la larga, si vos venís mintiendo, alguien te va a hacer un video que te va a destruir. Destruir. Y destruir en el sentido, hay mucha gente que me sigue a mí, que es súper obsesiva, que todo el tiempo está viendo si alguien cometió un error y no, y me sigue a mí, por suerte. Pero de la misma manera que hay gente que me sigue a mí y es súper obsesiva, hay gente que es súper obsesiva y no me sigue a mí, o hay gente que me sigue a mí y es súper obsesiva, pero mañana no me sigue más y yo soy su enemigo. Entonces, esa persona está todo el tiempo haciendo un registro de las cosas que decimos y hacemos. A te sorprendería, pero a nivel punto donde hay videos diciendo pasó un fantasma en un video tipo enojado porque había pasado, no sé si una partícula de polvo o qué, pero parece algo raro que pasa por pantalla, en un canal que ni siquiera no existe, ni liberalismo, no tiene nada. Digo, ¿cómo carajo llegó esto acá? Entonces, todo lo que está pasando en tu pantalla, hay alguien que notó el error o la diferencia, entonces estás bajo una lupa mucho más fuerte que cualquier otra persona. Así que intentá hacer tu mejor esfuerzo de tener honestidad intelectual, porque te va a caber en el futuro. Y pasa, y pasa. Entonces, yo creo que se aprecia eso. Obviamente que a corto plazo sería mucho más efectivo sacar a todo el mundo a contexto y listo, ¿no? Eso es lo más fácil. Sí, algo que sí, valga mi aclaración, es el trabajo de Agustín. Para mí es un trabajo muy, muy bueno, impecable desde lo intelectual y lo académico y que valoro mucho porque le da un aporte a ciertas situaciones que empiezan a pasar en Colombia, con tema de legalización del aborto, tema de manejo de sectores minoritarios, que hace días me di cuenta de una que si te la cuento te ríes, el tema de la segregación, en fin, diferentes temas. Pero vale resaltar de que ese trabajo intelectual de Agustín es muy bueno, que Sí. lastimosamente no lo pude ir a ver a la Filbo en Bogotá la semana pasada. Ahí, pasando un poquito ya más a otro tema, desde esa honestidad que tienes tú, ¿cuál es tu visión o cómo es el tema electoral en Colombia? Porque veo que manejas algunos temitas muy pequeños, pero desde tu Mira, visión como ciudadano del común. nosotros a ver, con Cristina aprendimos que la emisión monetaria no funcionaba. No significa que sea una elección de fuerza. ¿Sí? Sí, sí, no es que, ya está, no ganan más porque volvió, ¿no?
Pero aprendimos que la emisión monetaria no funcionaba, que el cepo al dólar no tenía sentido, que aprendimos varias cosas. Con Milei aprendimos que los impuestos son un robo, de vuelta, que la inflación es un fenómeno monetario, que en sí vas aprendiendo lecciones, ¿no es cierto? Con Macri aprendimos algo muy importante y es que la izquierda, que es oposición de la izquierda, no es por definición la derecha y tampoco es por definición la solución. Entonces, lo que creo que hasta incluso Macri descubre, que es que si vos no cambiás las políticas económicas de un país, hacer un cambio radical, las inversiones no van a venir porque vos no seas Cristina Kirchner. Pero fue un proceso. Tuvimos que ir equivocándonos y aprendiéndonos. Y lamentablemente lo que yo veo es que ningún país aprende por el vecino. Entonces, esto es lamentable. Tienen que aprender en carne propia. Así que en mi mejor análisis diría, o sea, en mi mejor escenario no gana Petro, gana el otro que está segundo, que algo había visto, pero Federico. que va a ser una persona que no va a tener poder como para poder controlar la sociedad. La izquierda le va a seguir pidiendo planes sociales y expansión del Estado. Él no va a saber responder, va a haber más marcha, va a haber más destrucción, ¿sí? Y lo peor que va a hacer es que el mensaje se va a ir, ¿vieron? Esa no era la solución. Entonces, a Petro también le va a pasar eso, menos, pero le va a pasar. Y lo interesante es que la consecuencia, lo malo, le pase al malo, no le pase al no tan malo, porque el no tan malo después, nada, se hunde con todo. Entonces, deja que se hunda el malo con esto, que es lo bueno que nos está pasando a nosotros con Alberto. Argentina está destruida, pero está destruida en manos de Alberto y Cristina Kirchner. Es como, gracias. Por lo menos. Entonces, eso es súper importante, eso es súper importante. Entonces, en el mejor escenario no gana Petro, pero eso puede transformarse en el peor escenario. Y en el peor escenario gana Petro, pero eso puede transformarse en un mejor escenario. Esa es la realidad. Ahora, la respuesta es siempre la misma. ¿Van a poder crear su alternativa política o van a terminar con una dictadura? Y no de Petro, porque este es el problema. Esta gente o la sacás haciendo un fenómeno político o la sacás con una dictadura. Quiero que se entienda eso. Entonces, el peor escenario es la dictadura. No hay que llegar a la dictadura. Hay que generar alternativa política antes de eso. Porque en la dictadura morimos todos. Los de una postura y los del otro. Porque es una dictadura. Y puede llegar, puede pasar que el péndulo, volviendo a la izquierda, en muchos países pase por una dictadura. Es una triste realidad eso. Una realidad triste, pero es así. A mí hay algo que me preocupa dentro de todo esto, en un panorama, porque, como te lo dije comenzando, de entre los dos que hay, porque son como 13 candidatos que tenemos a la presidencia, una cosa absurda, pero de los dos que están punteando para abajo, me preocupa ese precisamente el planteamiento de la política económica que no es claro en ninguno, porque es muy exagerado. Pero adicional a todo lo que se tiene ahí, eh, la llegada de una posición en ese síntoma de inconformidad a proponer una constitución como lo hizo Chile. Eso, Bueno, eso es algo que este mira el resultado en que va Chile, caído no, por los no, dos no, 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 lados. sí, 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 claramente. No, bueno, Que tienes un muy buen video hablando referente a Boris como candidato y como figura presidencial. es que es un proceso, no es algo instantáneo. Mira, la gente me dice, onda, no, porque si, a ver, esto es si los 2 años de pandemia que tuvimos en Argentina, nosotros tuvimos 2 años de cuarentena, 2 años de cuarentena. Si los 2 años de cuarentena hubiesen ocurrido en una semana, los políticos están muertos. Si las consecuencias de todo lo que hicieron, están todos muertos. Pero es que claro, el problema es que es gradual la destrucción, no es de un día para el otro. Entonces, lamentablemente tampoco se pueden acelerar los procesos. Van a tener que vivir todos los procesos. Largo un proceso como esos. Y es que pensar que un país, eh,
A ver, todas las cabezas tienen que pensar distinto, o una gran mayoría de las cabezas tienen que pensar distinto para que empiece a pasar cosas distintas. Eso no es una cuestión de una sola generación. Entonces tiene que haber un montón de fenómenos a la vez como para que suceda. Entonces puede pasar o en 2 generaciones, o puede pasar en una, pero en 3 presidencias, en 3 mandatos. Entonces, siempre digo, yo no quiero tirar escenarios que no son realistas. Ese es el tema. ¿Qué pasa si Milei gana la presidencia? ¿Argentina se cura? Ajá, ¿y qué hacemos con los sindicatos? ¿Y con todo el empleado público? ¿Que lo mandamos al mar? Entonces, realmente no están todas las respuestas arriba de la mesa. Va a ser un proceso. Va a ser un proceso larguísimo, de un montón de equivocaciones, de un montón de alternativas, pero va a ser un proceso. Por eso, paciencia. Y que entiendan de que ese proceso no tiene que ser visto, tiene que ser parte, uno tiene que ser parte de ese proceso, no tiene que ser testigo de ese proceso. Porque si no, no nos alcanzan las manos. Esto es muy literal, no nos alcanzan las manos. Ya sea desde ser un comunicador, hasta ser el investigador, hasta ser el estúpido que lleva de un lado para otro los cafés. No importa, nadie es menos importante. Son todos importantes. Pero hay que formar, hay que hacer el cambio, realmente, hay que intentar cambiar, porque uno lo entiende en su casa. Yo agarro y digo, ponele, ¿no? Yo vivo solo. Voy y ordeno mi habitación, ¿no es cierto? Bárbaro. Llego a la cocina y un desastre. Difícil. Bueno, tengo que ordenar la cocina y limpiar la casa en general, porque si la casa está sucia, voy a estar arrastrando suciedad hacia la habitación. Bien, bárbaro, hasta ahí vamos, buenísimo. Quiero salir de mi casa, o sea, yo cuido mi casa, quiero salir de mi casa y afuera roban. Bueno, mi casa, acabo de descubrir que mi casa no flotaba en el medio de la nada, estaba en un barrio. Y ese barrio estaba en una ciudad. Y esa ciudad estaba en un país. Bueno, en una provincia y después en un país. Entonces, ¿por qué yo entiendo a nivel micro que es importante que yo viva en un contexto que me haga bien, pero no lo entiendo a nivel macro? ¿Por qué no intento formar parte del cambio? ¿Por qué no intento ser un representante de mi barrio? ¿Por qué no intento formar lo que sea, desde un organismo civil a un partido político o a un Facebook de denuncias? Me da exactamente lo mismo, honestamente. Pero intenten formar, empiecen a cambiar, aunque sea hasta donde alcanza el brazo. Y eso es otra cosa muy importante, pero muy, muy importante. Lo más probable es que ninguna persona, matemáticamente hablando, es que ningún colombiano conozca a Petro cara a cara. Eso es lo más probable, ¿sí? O sea, Puedo decir que sí conozco a la vicepresidenta de cerca, mis condolencias. a su fórmula Sí, 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 sí. vicepresidencial. Bueno, mira el lado bueno, no sos un bebé, si no te hubiese asesinado. Claro, no estarías contando esto. Pero, entonces, la realidad es que yo nunca voy a estar a la distancia correcta de Petro para poder pegarle una buena piña en la cara por las malas políticas que hace. O para decirle que es un hijo de puta, o un corrupto, o lo que sea. Pero sí puedo estar a esa distancia del concejal de mi ciudad, del legislador de mi ciudad. Y sí puedo estar a esta distancia del intendente de mi ciudad. Entonces, ¿por qué no cambiamos hasta donde llegamos? ¿Qué es esta locura de ir a una marcha y pedir que algo del presidente en una ciudad donde ya hay corrupción en la misma ciudad? O sea, para mí es una locura absoluta. ¿Ustedes creen que si cambia el presidente, su ciudad va a mejorar? Me parece que no estarían conociendo Detroit. De verdad lo digo. Me parece que no estarían Sí. conociendo la mitad de los estados de Estados Unidos. Honestamente, puedes tener un excelente presidente o un pésimo presidente y tener un excelente gobernador o un pésimo gobernador y las cosas sí cambian, sí hay una diferencia. En el caso de Argentina, la mayor carga tributaria se encuentra a nivel nación, así que quizás económicamente no cambies tanto tu realidad, pero el hecho de que tu ciudad sea tranquila, esté limpia y sea segura, son todas cosas que corresponden más al intendente que al presidente. Y escúchame, una ciudad tranquila, limpia y segura, a mí me parece que eso ya está buenísimo. Ya está ¿Vamos? buenísimo. Ya está buenísimo. Sí. Y eso sí puede formar parte. Ahí en el tema de lo que hablas del cambio, como para ir cerrando,
yo sé que ha pasado muy poco tiempo desde que se posesionó los nuevos legisladores en Argentina, pero ves con buenos ojos o ves que que se cumple lo que prometieron todos estos candidatos que llegaron de derecha, Milei, Esper, Marra, entre otros. No puedes confiar. Van por buen camino de generar algún cambio o se Y en están una adaptando a la cámara, situación. en una cámara de 250 diputados aproximadamente, ¿sí? Demasiado Entraron 4 liberales. Te imaginarás que, complejo. claro, pasar un proyecto no vas a pasar. Pero ¿qué es lo que cambió? Que aumentaron su imagen pública abismalmente. Todos los medios, todo el tiempo están hablando de ellos. Y todos los otros políticos ahora están acercando el discurso. Incluso los diputados de Juntos por el Cambio, que sería la oposición al kirchnerismo, pero una coalición que es la oposición al kirchnerismo, pero se parece mucho, firmaron un acuerdo para el no aumento de impuestos, que no lo van a cumplir, ya no lo cumplieron de hecho, pero Como no aquí importa, nuestro candidato que firmó en notaría que no iba a expropiar, algo así. y después se quedó con notaría. Ahora es mío. Pero no, a ver, la realidad es que aunque sea, los pone en situaciones donde hay reglas sencillas que se pusieron que cuando no las cumplen se la puede echar en cara. Antes era todo demasiado abstracto. ¿Qué es lo que le echabas en cara al político? ¿Que hay corrupción? ¿Cómo? ¿Tenés pruebas? Te dice el político. Ahora de repente estamos mirando cerca la contratación y los impuestos. Claro, cuando contratan, che, pero vos contrataste tantos asesores, loca. Vos te pensás que el Estado es tu séquito personal y que vos sos una noble. ¿Qué es esto? Entonces, les embarró la cancha al resto, lo cual es muy interesante. Pasar proyecto no van a pasar ninguno. Eso te lo puedo Pero asegurar. sí lo que acabas de decir, que no pasen proyectos, pero que destapan ciertas cosas que a cara de la luz pública no se ven. Claro. Que creo que eso es de generar concientizaciones es No, y, bastante. y además si tenés instituciones, en Argentina no son tanto, pero todavía existen. Si tenés instituciones, no voy a usar la palabra fuerte porque es un adjetivo muy fuerte, pero si tenés instituciones, punto, hay ciertas obligaciones democráticas que se deben cumplir y que en la ruleta del destino y del azar, porque es así de cruel, te va a tocar hacerlo delante de un liberal. Y ahí te va a caber. Entonces, por ejemplo, ministro de tal cosa tiene que ir a dar explicaciones a la Cámara de Diputados. Y justo le tocó por sorteo a Milei, que está delante del tipo. Le dice, a ver, contame, ¿qué hiciste? No sé, esas situaciones Esa son, situación. son tragicómicas. Pero está bueno que suceda eso, porque de vuelta, si es la lupa que nos hace ver que el rey está desnudo. Pero mira que eso cambia la perspectiva. Aquí hay algo que a mí me genera indignación porque en todos los gobiernos ha pasado y son las famosas mociones de censura, que prácticamente es una votación del Senado para poder destituir a un ministro Sí, de gabinete. sí. En este Sí, es lo peor que periodo, pueden hacer en esto. Sería lo peor que podrían hacer. en este periodo presidencial, los dos ministros de justicia que ha tenido, el primero enfrentó dos y este creo que ha enfrentado, creo que también dos o tres, o sea, en 3 años. O ¿Y sea, eso sí, los perjudicó electoralmente o los benefició electoralmente? Electoralmente. ni lo uno ni lo otro, porque fue más pasar por el estrado sobre cosas bastante graves en el sentido de, o sea, tiene dos visiones prácticamente. Una es porque fueron unos bombardeos y unos ataques a campamentos guerrilleros, pero donde había menores de edad. Ujú. Mira la complejidad del asunto. Entiéndase bien de que el Estado debe ser garante que los niños no, por ley internacional, no participen en guerra, es ser garante de que salgan de la zona de conflicto. ¿De qué manera? El gobierno lo tendrá que Le hacer. agregás a las bombas discursos de la universidad, entonces los chicos Exacto, simplemente se corren. O sea, se escuchan los discursos que vienen exacto. acercándose a la universidad y se van corriendo. Más o menos. Pero Sí. con el agravante de que los dos, y más este actual,
justificó diciendo de que lastimosamente ya no eran niños, sino que eran máquinas de guerra y que por eso los bombardeaban. Sí, sí, tiene que ser muy habilidoso para explicar eso. Para explicar eso, entonces, en una cámara que está dominada por el partido de gobierno, Opositor, claro, lo más mataron. unos personajes, como yo le decía a alguien, y que lo digo con nombre propio, John Milton Rodríguez, que fue una persona que invitó a Agustín Laje aquí a dar una conferencia sobre protección de la vida, como senador cristiano que es, apoyando la no moción de censura por la muerte de los niños. O sea, una contradicción ética, como le digo, como se lo dije yo más de uno, es una contradicción ética desde la perspectiva de la persona como Pero la cristiano no que, moción de censura, a ver, ¿qué era ajá, lo que quería la moción de censura? ¿Que lo remuevan del cargo o removerlo que...? del cargo. Ah, está listo. Entonces, él vota a favor de que se quede en el cargo. O sea, Sí, éticamente sí, sí. es un contraste de muchas cosas y que moralmente es un tipo que y estaría, si no se quiere hacer con eso, está impedido para votar ese tipo de cosas. Entonces, por eso te digo que es muy complejo cuando se vuelve partidario. Lo que tú dices es importante porque es la otra contracara. Mi ley hacia él porque tiene la otra posición y lo va a hacer con vehemencia. Pero cuando por conveniencia tú lo tienes, es muy complicado. Y a ver, ni sé por dónde empezar, porque las problemáticas de allá son distintas que Sí, acá. son Acá no tenemos distintas. guerrilla. No Acá tienen, no directamente, tiene, el primer punto, no tienen guerrilla y no tienen ese enfrentamiento, que es un enfrentamiento, por más que lo quiera negar, como lo negó el expresidente Álvaro Uribe, es un enfrentamiento civil. sí. A ver, el problema de la guerrilla es parecido al del narcotráfico. Acá me pueden matar por lo que voy a decir, pero no importa. Y es que hasta cierto punto combatir la guerrilla puede llegar a salir más caro que intentar decir, bueno, desarmémosla, pero desarmémosla de forma pacífica también puede terminar habilitando y de alguna manera legitimando a la guerrilla, lo cual puede generar más guerrilla, que es algo que pasó. Eh, Exacto. Pero de pronto, entonces, para que mires tú que es algo de pronto del contexto que no tienes, o si lo tienes, de pronto no lo has podido ver, sufrimos del mal en todos los sentidos, porque desde el Estado se promocionó también y se dio pie a que se formaran los grupos de autodefensas, sí, que se aliaron con militares para poder combatir la guerrilla. sí. Terminaron atacando población civil como lo hacía la guerrilla. O sea, y de Porque un pusieron lado, claro, pero porque, a ver, esto, perdón, ¿no? Hay algo uh-huh. que siempre si quieren entender cómo va a actuar una persona, piensan en incentivos. Son muy pocas las No, lo de personas, los incentivos fue otra cosa adicional que salió después. lo de que se entregaban, por decirlo de una manera, a Correcto. Inglorious Bastard el cuero cabelludo Eso, de uno. eso salió, eso fue después de. Después Eso, de eso, después de eso, ¿ya? Entonces, esos grupos, ¿cómo se conformaron? Un decreto del que en ese momento no era presidente, sino que era senador, dijo, no, vamos a generar unos grupos de, de empresas de seguridad privada para defender la empresa privada. ujú, Los conformaron, en ese momento se dieron y empezaron a formarse y cada uno empezó a contratar de las empresas privadas. Pero esto en el trasfondo mutó a que se generaran grupos al margen de la ley a favor del Estado con los cuales los militares se aliaron para contraatacar la guerrilla. Entonces, tenés una mezcolancia de muchas cosas que se fortalecieron y cuando llega el presidente, las quiere acabar, hace el desarme de esas, se llamaban AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, pero dentro de eso se mezcla algo de que se hicieron desmovilizaciones falsas. El comisionado de paz de ese momento está exiliado, no se sabe dónde, se fue del país porque tiene que responder por eso. Y obviamente eso se dio y después viene el proceso de paz. Entonces, lo que yo siempre le digo, miren, es que ninguna de las partes tiene cara para decir, usted es el malo, porque de lado y lado todos cometieron errores.
Más grave, y yo sí lo admito, más grave los errores de la guerrilla con un falso lema de defender al pueblo, atacar al pueblo, básicamente. Y lo después vino lo que tú dices, donde cuando él pasa de senador a ser eh, presidente, se generan una serie de decretos ministeriales que ni siquiera, pues, él se camuflan dentro de lo ministerial, donde se le decía al soldado, miren, por resultados y todo eso, el comandante tiene estas ventajas a soldados que le prometían días de Sí, baja y iban y todo eso. mentían, sí, diciendo, mira, cazamos tres rebeldes y los tres rebeldes eran por nada que ver. Entonces, hay una negación de lado y lado de ese sentido que es muy difícil de manejar. Una negación muy difícil tanto de parte del gobierno, parte de la fuerza pública y parte de la guerrilla. Todos mienten y nadie quiere sacar Y la verdad. pero, a ver, no quiero sonar como disco rayado, pero no pueden pretender que los representantes no respondan, Obviamente. perdón, ¿no? O sea, tienen que empezar a representarse ustedes mismos. Claro, Yo sé que suena. Y también entiendo correcto. las dificultades de lo mismo, ¿no? Porque digo, bueno, tenemos que empezar a defender a nosotros mismos. Sí, tipito, pero acá vos te metés para representar y te matan. Como pasa en México, ¿me entendés? En México todavía es más complicado porque en México matan, creo que era una locura. No sé si en uno de los años había matado 70 políticos. Una locura. Entonces, claro, es cierto decir, bueno, involucrarme, ¿puedo? Y hay que ver de qué manera, cada uno ¿De qué encontrará manera? y cada uno encontrará la forma más pasiva, más activa, pero esta es la triste realidad. Y yo sé que suena Exacto. difícil. No, y que Suena eso difícil. es O sos difícil, parte del cambio o te pero que vas. tenés que asumir Ninguna posición. de las dos posturas está mal. O ¿Mm? sea, o sos parte del cambio o emigrás. No te voy a culpar por ninguna de las dos posturas. Porque emigrar no es huir. Ser feliz no es huir, no jodamos. ¿Sí? Y querer cambiar no es ser un pelotudo tampoco, no es ser un estúpido. Entonces, ninguna de las dos posturas está mal. Corea del Centro, yo esto se lo tengo que reconocer a las feministas. Ellas por lo menos se involucran en el cambio que quieren. El cambio es una mierda lo que quieren, pero por lo menos crean sus organizaciones de taradas y se meten en el Estado y todo lo demás. Lo hacen, ¿viste? Es indiscutible. Están ahí. O sea, realmente se lo ganaron muy entre comillas, porque son un preservativo ideológico también. Pero, entonces, nada, forme parte del cambio, lo siento. Y la situación está difícil, sí, y sí, obvio. Te expones a peligro real, te expones a peligro real. Y de lo contrario, a la larga, porque a la corta te expones a peligro real, y a la larga, estando expuesto todo el tiempo al reactor roto, no te morís por radiación no jodamos. Entonces, yo honestamente, lo mismo pasa con las empresas por ahí que me dicen, no, porque si me voy tengo un montón de gastos y todo lo demás. Bueno, hacer cálculo a la larga. ¿Qué es más caro? ¿Dónde hay más pérdidas? ¿Aceptando una pérdida hoy o aceptando una pérdida constante? Ese sería un argumento para las dos cosas, pro emigración y pro pelearla. Pero lamentablemente no van a cambiar. Como vos dijiste en un principio, vos no vas a conseguir un político que te represente 100% excepto que seas vos. Esa es mi consigna siempre que le hablo a la gente. Bueno, tipito, para cerrar, por lo general yo siempre le doy unos nombres y unas palabras a mi invitado para que me las defina o opine o dé Dale, su concepto. entendeme que puedo llegar a hacer agua si me tiras políticos allá. Lo que se te venga, no tenemos problema. Por eso te dije que manejo la entrevista como tú manejas tus cosas, pero adicional porque me encanta tu sinceridad y tu manera de hacerlo. ¿Listo? No hay ningún problema. No sé qué tanto lo tenés referenciado a Juan Manuel, a Juan Román. Ay, se me fue. A Juan Rayo. Se me olvidó el Sí, Juan segundo. Ramón. Juan Juan Ramón. Ramón Rayo. Se Sí, me fue sí, el sí, sí. segundo. Bueno, Juan Ramón Rayo me parece que está en el... a ver, de vuelta, es uno de los académicos que supo exitosamente migrar a YouTube y hacer un contenido que pueda verlo un rango etario más amplio. Aún así, yo le diría tanto a Agustín Laje como a Rayo que tienen mucho que aprender de Ben Shapiro. En eso particular. O sea, Ben Shapiro reaccionando a TikToks de progres
no parás. Es como te podés ver todos los videos del mundo de eso. Tengo que verlo, Porque, no lo he visto. porque lo que hicieron es que no puedo enseñarle a Ben Shapiro a comunicar de una forma que sea más simpática con los jóvenes. Pero lo que sí puedo hacerlo es exponerlo a una situación donde el joven le va a gustar a ver qué pasa. Entonces han logrado una muy buena combinación. En lugar de cambiar a Ben Shapiro, poner a Ben Shapiro en una situación incómoda y a ver qué le pasa. Y le pasan TikTok de progres, no le cuentan, se los prepara alguien más y se los tira todos juntos y él tiene que reaccionar. Eso me parece maravilloso. Ya has hablado de él en tu canal, pero quiero una referencia aquí, Gabriel Boric. Eh, Supongamos que tiene buenas intenciones, se va a pegar una decepción fuerte. Porque en el caso de que tenga buenas... Supongamos, porque para mí es un ladrón como cualquier otro, ¿no? Porque, a ver, nada, cualquier persona que quiera agrandar el Estado es un ladrón. Pero, o sea, o es involuntariamente o voluntariamente cómplice de robo. Pero supongamos que tenga buenas intenciones, se va a hacer una gran sorpresa porque cuando vos criás a un revolucionario, y esto es marxismo antiguo, y le decís que el cambio viene con la revolución, la marcha y la protesta, ¿vos entendés que cuando estás en el poder va a ser revolución, marcha y protesta, pero a vos le va a pasar a él que le va a explotar todos los niños de 19 años que estudian filosofía, le van a ir a prender fuego a algo no tan dentro de tanto? Planes sociales. Eh, la muerte del humano. O sea, sé que es una terrible, pero nosotros crecemos y nos alimentamos porque nos exponemos a situaciones que por ahí no queremos hacer. Yo no entendía qué me gustaba hasta que no estuve obligado a leer temas que no me gustaban para encontrar cosas que me gustan. Así también hacía un proceso de descarte, tiraba lo que no me gustaba y me quedaba con lo que me gustaba. Pero en ese proceso me fui formando como persona. Si yo tengo un desincentivo para el trabajo, que es los planes sociales, es un desincentivo al crecimiento. Las personas no se van a encontrar a sí mismas, no van a saber quién son y van a ser el perro de Pavlov. Cuando llega a fin de mes se les va a caer la baba. Y es tristísimo, tristísimo eso, tristísimo. Y la otra realidad es que, obviamente, para destruir la forma en la que reciben los planes sociales, cuando nosotros éramos chicos, recibir una ayuda era, era penoso, había como una especie de cosa en el querer decir, no, 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 por favor, no, no me ayudes, la limosna no, gracias, yo me encargo, lo quiero conseguir por mi cuenta. Había como una especie de cierto orgullo. Entonces se hizo un juego de suma cero para destruir ese orgullo. Porque claro, esto pasó en Estados Unidos, pasó en Argentina, pasó en todos los países. La gente no quería aceptar la ayuda social. Entonces lo que tuvieron que empezar a venderles era, vos sos pobre porque eres rico. Y eso terminó en un odio de clases que hoy les estallan la cara a los mismos políticos, porque ¿quiénes quedaron ricos? Los políticos, y ellos siguen pensando de que son pobres porque alguien es rico. Entonces, todo, se destruye la persona, se destruye el crecimiento de la persona, o sea, esa persona va a ser un cascarón de lo que podría haber sido, y encima estás criando un violento y un resentido social. O sea, lo peor que pasa. Ahí está. Tipito, muchas gracias por este espacio. Y No, por espero favor, gracias por invitarme. volvernos a encontrar y charlar otro rato. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vemos.